Muy buenos días. Estamos aquí en otra conversación más de Grupo Azimut, teniendo el gusto de estar con Alberto Levi, que es el CMO global para Grupo Bimbo. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar hablando pues, de tendencias, ¿no? Dentro de la mercadotecnia, dentro del mundo. Y para eso estamos aquí Juan Alanís, socio de Grupo Azimut y responsable de la disciplina de estrategia y transformación. Y yo soy Claudia Herrera Moro, también socia de Azimut en la disciplina o faro de talento y cultura y también dentro de mercadotecnia. Así que, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y compartir, ¿no? Toda tu experiencia y lo que ustedes están viendo a nivel global. Muy Y bien, con muchas esto, pues gracias. me iría directo, Alberto, gracias a la primera pregunta, ¿no? Para que empieces a compartir con nosotros. eh, el, ¿Tú cómo has visto cómo ha evolucionado en el mundo de marketing, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años toda esta revolución digital con las redes sociales, con la inteligencia artificial? Hace 20 años era otra cosa totalmente distinta, televisión, revistas, por decirlo menos. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo lo has visto? Retos, etcétera. Pues primero, gracias a vosotros por la invitación, Claudia y Juan, ¿no? Un gusto estar aquí con vosotros en esta plática y voy a intentar compartir de mi experiencia. Lógicamente, me encantará tener vuestros comentarios con vuestra experiencia también para pues, que sea un diálogo interesante para la audiencia que lo pueda oír, ¿no? Y a tu pregunta del marketing digital, si es un cambio, no sé si estaba pensando mientras me lo decías, digo la palabra drástico o muy grande, vamos a decir, porque yo creo que hay un boom, digamos, de la revolución digital, pero también ha habido un boom de las redes sociales. Muchas de las empresas que decías tú, hace 20 años, incluso hace 10 ni existían, ¿no? Y en estos últimos 2, 3 años, quizás, con la AI, ¿no? Que está creciendo y evolucionando de manera muy rápida, ¿no? Y creo que la gran ventaja que las empresas podemos tener es que podemos llegar mejor a audiencias más específicas. O incluso podemos, déjame decir, personalizar los mensajes, ¿no? Hay una parte muy clara, hay como dos partes. Una parte más básica de automatización, que lógicamente nos ayuda a todo ese análisis de datos que antes hacíamos, ¿no? Los que empezamos hace ya 25 años o más, ¿no? Lo hacíamos más nosotros, ahora nos ayuda porque pues somos más eficientes, somos más eficaces en cómo manejamos la data y con eso nuestras campañas estoy viendo que pueden ser mucho más efectivas, ¿no? Además, te diría, o sea, decía, ¿no? La AI, que también es muy importante, nos permite tener más data, más volúmenes de datos analizados y, ¿cómo decir?, como filtrados de una forma que esas experiencias sean mucho más personalizadas. Al final, lo que tenemos es mucha información. La clave es tener la información correcta para poder modificar lo que yo digo, percepciones, ¿no? Porque el marketing es más una batalla de percepciones que de realidades, ¿no? Fíjate qué Muchísimas. interesante en esta personalización, ¿no? Creo que mucho es lo que buscan ahora los jóvenes, las nuevas generaciones ya no quieren lo masivo, quieren algo más personal. Y hablando de las nuevas generaciones, ¿tú qué recomendación le darías a los nuevos mercadólogos, ¿no? O sea, la gente que está iniciando, ya no hablemos de millennials, porque esos ya no son tan jóvenes, aunque todavía, pero, ¿no? La generación Z y algunos de los millennials, ¿cómo en cuanto a su carrera, ¿no? Como mercadólogos, ¿por dónde empezar? ¿Cómo construirla? Como tú bien decías, hace 25, 30 años que empezamos, nosotros era muy claro. Ahora, ¿qué les recomendarías a estos jóvenes mercadólogos? Una pregunta bien difícil porque creo que ellos dominan, han nacido con la AI o han nacido ya digitalmente, entonces probablemente ellos mismos saben por dónde buscar, pero sí creo que hay una parte clave que es el aprendizaje, ¿no? El estar muy al día de qué es lo último que está pasando, lo último en tecnología, seguramente sepan más que nosotros porque van a estar más acostumbrados al uso de esas nuevas redes, ¿no? Cada día casi aparece una nueva forma de conectar con esas audiencias. Creo que de ahí van a tener lo que sí, desarrollar esas habilidades en cómo analizar la data
y en cómo automatizarla para que la puedas utilizar en tu beneficio. Y ya, dependiendo de si van a entrar en una gran compañía o si van a crear la suya, creo que si crean la suya, pues hay una parte de crear contenidos, ¿no? Y que cómo aseguras que el contenido sea rápido, valioso para la audiencia. Y digo rápido porque creo que estamos en un mundo en que cada vez tenemos menos atención. Entonces, pues cómo aseguramos que el mensaje vaya directo a lo clave, ¿no? Para conseguir, digamos, retener a esa audiencia, ¿no? Y luego están, si van a entrar en una gran compañía, ¿no? Aprender de lo que ya hay del pasado, en cómo medimos campañas, cómo medimos el rendimiento, el retorno de la inversión, ¿no? Y qué estrategias van a venir tras esa medición de las diferentes campañas que tengamos, ¿no? Entonces yo sería un poco, no sé qué pensáis vosotros también, me gustaría decir, oye, con vuestra experiencia, ¿hay algo que digáis, oye, hemos visto esto como un tema clave o cómo ves? Yo Sí, sí Juan. te quiero dar una opinión, y es una opinión y una pregunta también, Alberto. A mí una de las cosas que se están oyendo mucho recientemente es el predictive marketing, ¿no? Entonces, Muy buena. la data ya, los algoritmos y todo te dice el consumidor a qué reacciona, sobre todo en redes sociales y este tipo de cosas. Y hay modelos que ya de manera automatizada te dicen, oye, pauta más acá, ya no pautes acá, o inclusive lanza esta promoción o lanza este tipo de mensaje, ¿no? A mí me inquieta un poco eso como mercadólogo porque siento que el predictive marketing ve para atrás y te dice cuál es lo que la data dice que el consumidor está reaccionando, pero no necesariamente te va a dar la dirección estratégica que tú quieres para tu marca. Entonces, creo que mi comentario y pregunta es, ¿cómo con este predictive marketing y los mensajes y contenidos basados en las tendencias y los algoritmos, cómo los contrastas contra lo que tú hubieras hecho estratégicamente, que puede ser algo diferente a eso, ¿no? O sea, ahí es donde yo siento que hay, ahorita decías, ¿cómo lo aprovechamos, no? Si es una Mm. herramienta habilitadora y un acelerador de hacer análisis, perfecto, esa parte súper bien, pero ¿cómo hacia adelante confías en lo que te dice la inteligencia artificial, a dónde quiero llevar mi marca? A lo mejor te dice, quiero llevarla a este beneficio que el consumidor está reaccionando positivamente, o tú estratégicamente dices, no, mira, yo esta marca la quiero mantener en este nicho porque estratégicamente esto es lo que quiero hacer con ella, ¿no? ¿Qué opinas de esta paradigma que tenemos, ¿no? De paradoja, de qué hacer, si seguir la Sí. data tal cual o ponerle un elemento estratégico. Qué buena pregunta, ¿no? Estaba anotándome aquí porque la intentaba conectar con lo que hablábamos al principio de más data. Cada vez hay más datos. Creo que la AI nos puede ayudar a filtrar esa data porque yo siento de la experiencia de lo que he estado viendo en campañas que hemos hecho, por ejemplo, desde Bimbo, es clave la relevancia de esa campaña. O sea, creo que como usuarios, cada vez tenemos información más personalizada. De hecho, en algunas redes puede ser hasta peligroso, porque si tienes una tendencia, todo lo que te aparece está relacionado con esa tendencia, con lo cual tú Claro. estás como muy contento. El otro día, una persona muy famosa me decía, a mí me encanta la red de Twitter, porque digo, claro, porque los que te siguen en Twitter no tienes prácticamente haters. Entonces, como te siguen los que tú quieren, los comentarios que te dan te están alabando un poco en exceso, ¿no? En el sentido del desvío. Pero quitando eso de lado, hacia la pregunta, ¿no? Creo que el predictive marketing, yo me anoté más la neurociencia, todos los avances que tenemos, sí son un riesgo para nosotros como mercadólogos, ¿no? Porque claro, ¿hasta dónde podemos anticipar una tendencia para realmente crear un contenido que yo digo tiene que ser relevante? Y cada vez va a ser más personalizado. O sea, creo que cada vez esa personalización nos va a permitir como empresas conectar más rápido con los clientes. Pero claro, eso va en contra de lo que siempre hemos hecho. Nosotros, el spot, el anuncio de hace 25 años era un solo mensaje, unidireccional. Hoy las campañas, creo que desde el inicio, desde que los marketingianos hacemos nuestros briefings de comunicación con agencias o con partners, es clave que entendamos todas estas aristas, de que cada vez la unicanalidad lleva a que el mensaje puede venir en una red diferente, en un momento diferente, ¿no? El zero moment of truth que decíais en Procter Gamble, ¿no? Cambia porque ahora no es solo en la tienda, hay el Zero Moment of Truth en la tienda, pero también cuando voy a comprar en Amazon o cuando voy a comprar en cualquiera de las plataformas digitales
que ya se están, hasta diría, regionalizando cada vez más, ¿no? Por país, incluso dentro de países, regiones, que una funciona más o funciona menos, o incluso los brick Así and es. mortars, ¿no? El propio retailer grande que tiene su plataforma y si entro en el retailer, en Walmart, en cualquiera de los clientes con los que opera o con donde tú vendes, ¿no? Y cada vez llegan a más, alcanzan a más sitios, ¿cómo aseguramos que a ese consumidor, a ese usuario, a ese potencial comprador, le damos el mensaje que él quiere Ok. recibir? Fíjate con esto que estás diciendo, a mí Ujú. me llama muchísimo la atención. eh, yo digo, la humanidad somos como péndulos, ¿no? Porque hace unos años cada vez era más globalización y marcas globales, y Ujú, entonces todo iba eso, a la globalización, ¿no? ujú. Y desaparecían las locales, entonces había que ir a las grandes marcas, tal. Y ahora empezamos no empieza a ser ahora al revés. ¿Cuál es tu punto de vista? Ahora volvemos a la gente quiere lo local, lo regional. Hay un nuevo libro que se llama México Rifado, analizando cómo está México, las tendencias, y dice, es que estamos volviendo al barrio, ¿no? A lo local, a lo tradicional. Pero es que veníamos trabajando y sobre todo las grandes empresas, ¿no? Y como Grupo Bimbo en marcas globales. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Está el mundo globalizado o está regresando a lo local? ¿Cómo lo están ¿Y van a viendo? desaparecer las globales entonces? Ok. O- A ver, yo creo que es pues, una súper buena pregunta y muy difícil de responder. Y además, como decía Claudia, ¿no? Son como ciclos, ¿no? Hay un ciclo más global, otro ciclo a veces más local. Yo creo que seguramente las marcas globales, mi sensación es que van a seguir dominando en algunos sectores o en algunos áreas, dependiendo un poco el industrias. segmento, las industrias, exacto, dependiendo en qué industria estemos, ¿no? Aunque sí creo, y estoy de acuerdo en que las locales, sobre todo lo que están haciendo muy bien y el challenge que le hacen a las globales es entender muy bien al consumidor local. Creo que hay una parte muy importante de entendimiento donde, mira, cogiendo una metáfora en España decimos pan para todos. No sé si también se dice aquí en Ujú. México, ¿no? No podemos dar pan para todos. O sea, no puede ser que una marca tenga un valor tan genérico y tan general y tan elevado que entonces se perciba como que no está contribuyendo a mejorar la vida localmente de las diferentes personas o de las diferentes áreas donde opera, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte también de ¿cómo decir? Es que no es personalización, ¿no? De adaptación de la marca a a las necesidades locales de las audiencias, que creo que es lo que va a ser que una misma marca global pueda tener un posicionamiento un poco diferente según el país donde opera, ¿no? No voy a poner marcas de Bimbo como ejemplo, pero tendríamos algunas, ¿no? Hay algunas como Artesano, por ejemplo, que es más global, y entonces Artesano sí hay un posicionamiento similar, no exactamente el mismo. Si damos, yo a veces digo, cuando hablo con los equipos locales, ¿no? Queremos tener un 80% de la marca con la misma esencia para no perder, pero luego un 20% de adaptabilidad local, ¿no? Y ahí pienso de cuando yo trabajaba en Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene 204 mercados donde opera o operaba y tiene algunas recetas diferentes, varias, no tiene una, no exactamente es la misma. ¿Cambia la marca? No, porque el 90%, el 80% del producto, la base es exactamente lo mismo. Son pequeñas variaciones para ajustarse a las preferencias de los compradores locales, ¿no? Y yo creo que ahí, por eso ahí me entra el dilema. Pienso, si las marcas globales lo saben hacer bien, pueden tener una buena combinación de ajustarse a las necesidades locales sin perder su esencia global. Pero si vienen imponiendo una esencia global sin ningún tipo de cambio, creo que ahí es donde las locales challengean de manera increíblemente bien y son las que muchas veces acaban ganando la partida, ¿no? Incluso volvemos a lo mismo. Rustic Bakery, que antes estábamos hablando, ¿no? Es una marca muy exitosa de Grupo Bimbo que tenemos en España, en algunos países, ¿no? En Estados Unidos. Y ahí donde estamos se percibe como una marca local. Y eso Mm. le da una ventaja muy fuerte porque en realidad lo es. Es una marca que nace localmente, que crece localmente y que el tipo de línea que tiene de producción, en el caso de los panes, ¿no? Que es algo muy relevante en cuanto a conseguir texturas diferentes, es algo que sí hemos logrado, por ejemplo, con esa marca, ¿no? Por poner un ejemplo de una marca. Y Sí, estoy seguro y que las grandes marcas cuando llegan hacen lo mismo, ¿no? Un análisis local para ajustar sus portafolios. te iba a decir yo, recordando de Procter, Ajá. cuando yo estaba en Oral Care, y recuerdo que decíamos, una sonrisa es una sonrisa en todo el mundo. Y en todo el mundo, todos los seres humanos tienen 32 dientes, no importa en qué país estés. Y la universalidad de la sonrisa, por ejemplo, unos dientes blancos como un beneficio. Sin embargo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, los dientes blancos es como Hollywood White Smile,
El y en white. Europa es como tiene que ser quitar manchas del café, por ejemplo, ¿no? Pero creo que el comentario es, sí debe haber entonces, Alberto, beneficios que Ujú. son lo Exacto. suficientemente Relevantes. humanos, Mm. importantes. No sé, por ejemplo, en el mundo de Bimbo, beneficios como, por ejemplo, pues que sea nutritivo o que todo el tema de control de peso, que es una gran tendencia, o el alimento para los niños. O sea, debe haber beneficios que sí viajen muy bien a todo el mundo, ¿no? El tema es el otro 20% que decías. ¿Cómo se habla eso en un país contra otro que sí puede ser radicalmente distinto, ¿no? Pero qué buen ejemplo, porque yo creo que ese es el mejor, ¿no? En cuanto a la sonrisa es la misma, la alegría es la misma, luego, bueno, el color de los dientes puede variar, hago pequeñas variaciones, pero la marca tiene la misma esencia, aunque tiene pequeñas variaciones de el color o el nivel de blancura que pueda tener según la necesidad, ¿no? Pasaba también en Unilever cuando yo estaba con detergentes, ¿no? A veces en algunos países, como por ejemplo en Brasil, en países como India, ¿no? Países donde estaban saliendo de una pobreza más extrema, era más importante a veces el olor que la blancura, que era uno de Mm. los grandes retos de algunas de las marcas contra un Ariel, ¿no? Entonces decías, ¿una es mejor que la otra? No, simplemente cubren necesidades diferentes de diferentes potenciales compradores, ¿no? Y eso, pues creo que son ejemplos de buenas estrategias de marketing, ¿no? Por eso las marcas locales, lo que sí he sentido, challengean muchísimo localmente, nos hacen y creo que nos ayudan a ser mejores, profesionales, porque si tienes buena competencia, eres un mejor marketingiano porque tienes que trabajar más profundamente en la esencia de tu producto, la diferenciación o, como comentabas tú, los beneficios que tu producto puede aportar, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. No, iba a decir, y con todos estos beneficios, ¿no? Además de tener el reto global, local, tal, hace rato mencionabas un poco todo este tema del omnicanal, ¿no? O sea, Ujú. entonces tienes, además de ajustar o modificar los beneficios, ¿cómo haces, o sea, para el local, de que sea el mismo o no en los diferentes canales? ¿O cómo lo están viendo en Grupo Bimbo? Pues yo creo que, o sea, sí lo tenemos como la omnicanalidad, digamos, es muy importante y creemos que va a seguir siendo muy, muy importante en el futuro, ¿no? Porque yo creo que hay un tema de coherencia de lo que esperan los clientes. Esperan un poco el mismo mensaje en todos los canales, ¿no? En todos los Sí, puntos con todos los touch points o puntos de contacto que sí. tengamos, ¿no? Creo que como empresa nos tenemos que asegurar que nuestras estrategias de marketing estén primero bien integradas y yo decía, ¿no? Que sean coherentes y un poco respiren la misma esencia en todos los canales. Y creo que Mm. eso es lo que nosotros estamos viendo dentro de Grupo Bimbo, ¿no? A medida que hacemos campañas y que las marcas cada vez más, lo que hablábamos antes, hay más canales de compra, hay más nuevas herramientas para poder conectar con ese consumidor, ¿cómo aseguramos no perder la esencia de lo que nuestra marca quiere comunicar sin desvirtuar, digamos, lo que el consumidor está buscando, ¿no? Sobre todo pensando más en marcas globales ahora, tu pregunta, Claudia, ¿no? Y justamente en ese sentido, Alberto, también cuántas marcas, ¿no? O sea, Sí, si estoy en exacto. una categoría, voy a tener 5 marcas especializadas en beneficios o voy a tener 20, o cuántas globales y cuántas regionales y cuántas locales, porque pues al final no hay recursos para aportar cualquier cantidad de Correcto. marcas, ¿no? Correcto. Y de hecho, tocas un tema clave internamente que nos está pasando. Cuando llegas como marketingiano nuevo, tú piensas, vamos a lanzar una marca nueva, es lo más fácil. Le doy el posicionamiento que quiero, la marca nace, ¿no? Libre de todo negativos, ¿no? Que haya podido tener. Lo que pasa es que cuantas más marcas tengamos, teniendo en cuenta que estamos en un momento post pandemia complicado para las empresas de gran consumo, en general, si veis los resultados de las grandes compañías, están consiguiendo mantener la venta neta total gracias al valor, no tanto al volumen, es decir, estamos sufriendo en volumen y somos compañías de volumen, ¿no? En el caso nuestro de panificados, tenemos que estar cerca de los puntos de distribución porque son las panaderías que tenemos, no tienen capacidad de distribuir por la corta vida del producto y por lo tanto tener líneas vacías implica tener que tener muchos más costes indirectos en cada producto en la P&L. Y si no puedes subir el precio, acaba siendo menor margen y por lo tanto ya empezamos con todo el sistema de problemas. Con lo cual, a tu punto, yo creo que es muy importante nosotros analizar qué portafolio de marcas tenemos que tener que realmente podemos apoyar. Cuando digo apoyar, para mí es darla a conocer, que la gente sepa que esa marca existe, que tiene este producto con este beneficio y estos valores asociados, si es que los tiene, porque a lo mejor puede ser una marca, dependiendo dónde juegue, ¿no? Si juega en un layer más alto de premiumness, más estándar, más mainstream o incluso más de valor, probablemente
cambia receta y cambia algunos de los atributos que la marca puede comunicar. Muy Sí. interesante y muy complejo. Cambiando un poco el giro, Alberto, porque nos llama mucho la atención y queremos escuchar de ti en tu liderazgo, ¿no? En el legado que quieres dejar, en lo que para ti significa. ¿Qué tipo de aprendizajes sientes tú que has tenido? Hace rato Claudia te hablaba de qué consejo darías de carrera a los mercadólogos, ¿no? Ahora, como líder, ¿cuál Ujú. te gustaría que fuera tu legado o lo que tú aconsejarías a futuras generaciones? Wow, buena pregunta, la verdad, muy difícil de responder, pero en mi caso yo creo mucho en el potencial de cada persona para dar el máximo. A veces lo pongo, déjame que te lo dé con un ejemplo un poco absurdo, pero divertido, ¿no? Creo que si tú haces un equipo con naranjas y exprimes naranjas, vas a tener un súper jugo de naranja. Pero creo que el mundo es muy complicado, tiene muchas aristas y por lo tanto tienes que tener naranjas, limones, diferentes frutas. Y cada fruta, creo que el objetivo que tenemos como líderes, porque cada persona somos un mundo, es entender a las personas internamente de los equipos de marketing, porque son las que al final van a estar liderando esos cambios estratégicos que se tengan que dar en cada una de las empresas o de las compañías que funden o donde trabajen, ¿no? Y asegurar que sacamos el máximo de cada fruta. No de que buscamos homogeneizar y tener 15 naranjas, ¿no? Lo que me he encontrado muchas veces es profesionales que quieren que no haya opiniones divergentes. Creo que los equipos tienen que ser, yo tengo ahora un equipo muy multicultural, ¿no? Con una persona basada en Estados Unidos, una en Canadá, una en España y una en México. Esos son los cuatro grandes vicepresidencias globales de marketing. Entonces digo, en realidad cada una tiene una experiencia muy diferente, no solo porque hablan idiomas diferentes, ¿no? Porque han crecido en escuelas diferentes, en universidades diferentes, en compañías diferentes para llegar a estos roles y por lo tanto cuando nos sentamos a discutir, a trabajar sobre un proyecto, las visiones que se dan son muy alternativas, ¿no? Un poco como vosotros, como Azimuth, ¿no? Perfiles diferentes que hacen que podáis manejar un proyecto con una experiencia pues, casi complementaria. No puedo decir 100% porque siempre hemos tenido cosas en común, ¿no? En muchos de los trabajos, pero ese sería yo un poco el... Entonces creo que mi legado está por ahí. Siempre me decía mi equipo, ¿no? Tú siempre dices, tú lideras. Y yo digo, si tú llevas un proyecto y tú lo vas a liderar con todas las consecuencias, yo estoy ahí para ayudarte a desbloquear los problemas que pueda haber. Lógicamente, para arriba se desbloqueen sobre todo las discusiones complejas, pero el día que hay que presentar al CEO de la compañía, lo presentas tú porque es el que lideras. Yo estoy ahí para apoyarte, pero tú eres la persona que más sabe de ese proyecto, ¿no? Y me encanta que hables con esa pasión de la diversidad, porque, a ver, está demostrado por todos lados, ¿no? Que cuando hay diversidad de pensamiento, de educación, de background, de poner las cosas, salen cosas mucho más innovadoras, más potentes, estás considerando, y es, como decías, diversidad no solo de género, cultural, de idiomas, de backgrounds, de carreras, seguramente, ¿no? Y claro, o sea, me encanta el que digas tú como líder, eres realmente un habilitador para escuchar todo esto, para desbloquear y poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es un súper consejo, ¿no? Para no solo los mercadólogos, sino los líderes en general, que a mucha gente le falta el poder, por un lado, aprovechar esa diversidad y por otro, ser ese habilitador, líder que quita barreras para tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, sí, me encanta. Sí, de hecho, ahora que lo decías, lo conecto al punto que hablabas antes de recomendaciones, ¿no? Y pienso que al final es, yo quiero estar en mi área de confort o quiero intentar, como decías tú, que me challengeen. Y pienso que los jóvenes, que son expertos en áreas donde nosotros no, tienen esa Expertos en ventaja. challengear. Claro, nos pueden Sí. challengear, pero también les diría, sí, pero tienes que hacerlo con análisis y con profundidad. A veces creo que el Mm, mundo TikTok, perdón que lo diga, igual que Mm, tiene cosas sí, positivas, tiene otras negativas, ¿no? Tienen mucha capacidad de absorber muchísima información de manera muy amplia, pero a veces cuesta un poco más encontrar esa profundidad. Y si quieren convencer sí, a un líder, no, en el caso mío, no, su líder, el líder que sea, ¿no? De, oye, lleva 30 años haciendo las cosas de una manera y le ha funcionado, no va a ser en una charla rápida, va a tener que profundizar, van a tener que analizar bien y probablemente me faltaba una parte, ¿no? Contar con un buen storytelling.
Creo que el storytelling más allá, mucho más allá del marketing, es algo que tenemos que utilizar en nuestro día a día en cualquier situación, ¿no? A veces estás con tu pareja o estás con tus hijos, lo que sea, ¿no? En un momento personal y una buena historia puede cambiar la forma en que conectas con alguien, ¿no? Si no lo haces y Claro, vas directo a lo que tú quieres, pues como que decimos, se te ve el plumero y entonces no va a funcionar o no vas a conseguir un cambio o una transformación, ¿no? En de el canal. acuerdo. Y también lo que me suena un poco, Alberto, es nosotros le llamamos liderazgo servicial. El Ok. ponerte tú como líder, ahorita hablas de empoderar y de escuchar las opiniones, y tiene que ver, es muy distinto de un liderazgo de command and control, ¿no? De arriba para abajo, que te va a dar justamente la instrucción, simplemente haz esto, a uno que habilita y que empodera y que quita obstáculos y va poniendo, sí, quizá la guía, ¿no? De por dónde o hasta dónde, pero que permite al grupo que realmente se mueva y opine y cree. Yo Ujú. también le llamo creatividad enfocada, ¿verdad? Que Ajá, tampoco exactamente. vayan a Muy inventar, buena. vamos ahora a vender radios, ¿no? En vivo. No, pero dentro del espacio que estratégicamente se define, cuál es esa libertad, esos grados de libertad, ¿no? Y creo que en Pro- marketing hay mucho de esto, ¿no? Sí, probablemente es parte de la diferencia del talento. Hace 30 años, yo digo, cuando entrábamos en las grandes compañías de marketing, ¿no? Eran como las preferidas, las de gran consumo. Hoy en día en gran consumo ha cambiado, porque tenemos unos challengers enormes en los Googles, en los TikToks, en quien queráis, ¿no? En Metas, Amazon, sí, Amazon, grandes compañías donde el talento joven va a querer trabajar. Yo creo que parte del reto que tenemos que asegurar que exista en las compañías de gran consumo, en las líderes mundiales, es ese serving leadership que hablabas, de asegurar que escuchamos. Es algo que, por ejemplo, yo he valorado mucho dentro de mi carrera en Grupo Bimbo, ha sido muy así. Los líderes son personas que normalmente quieren oír una opinión y, lógicamente, cuando tienes una opinión divergente, tienes que tenerla estructurada, bien trabajada, bien pensada, porque si no te la van a desmantelar en 3 segundos, con 3 frases, ¿no? A lo claro. mejor alguna de las frases puedes decir, ay, pero esta está anticuada. Sí, pero simplemente la tuya no tiene suficiente profundidad para asegurar que quieran invertir en ese cambio, ¿no? En cambio, cuando la trabajas bien, la analizas bien, con ejemplos de otros sectores, de otras categorías, creo que se pueden lograr cambios que pueden ser transformacionales, que es un poco el journey que estamos viviendo, ¿no? En el caso de una Sí, compañía como Grupo Bimbo, una compañía con un histórico más industrial, digamos, más de venta, y donde De estamos cada distribución, de día venta. más centrados en entender el consumidor. Por supuesto, nace con un entendimiento súper profundo del consumidor, pero luego tienes que organizar la innovación para que te ayude a añadir valor a tu total basket case, no solo a los productos que ya estás vendiendo, ¿no? Entonces, esas innovaciones disruptivas requieren de más tiempo, requieren de inversiones, entonces hay que asegurar que los casos de negocio estén bien hechos, que los análisis sean profundos para que realmente esa oportunidad pues, pueda revertir en un ROI positivo, ¿no? Que hablábamos antes, Sí, un sí. retorno de la inversión. O Sí, sea, sí. no es una diversidad de opiniones, es una diversidad de Exacto, pensamiento, que creo que es exactamente, eso. distinto, ¿no? exacto. Exacto, y que luego hay que alinear, acotar, y para eso ya está el líder, ¿no? Para tomar las decisiones, pero al final termina siendo una ida y venida, y como decía Sí. hace rato Juan, ya no es el control and command, yo te digo qué hacer, sino que te escucho también, ¿no? Es importante escuchar la opinión estructurada y enfocada, como bien decías, de Ujú. las nuevas generaciones para cambiar paradigmas, innovar, etcétera, pero también al revés. Entonces, claramente las estructuras organizacionales siento que empiezan a cambiar, ¿no? De ser el triángulo puede ser al revés, ¿no? Como bien decías tú abajo, o estos famosos círculos, ¿no? En donde al final toda la gente tiene un rol, que claro, existen las jerarquías y todo, pero en cuanto al pensamiento y en cuanto a la diversidad y cómo juntos poder crear algo mucho mejor, ¿no? Para Sí. nosotros es un gusto y ha sido un privilegio, Alberto, trabajar con ustedes. Son una compañía realmente admirable en muchos sentidos. Ujú. Aprendemos mucho. Ujú. Tratamos de enseñarles un poquito de lo que sabemos, pero creo que sobre todo aprendemos. Y hablando contigo, creo que es como un triple reto, ¿no? Porque decíamos, el marketing está cambiando. La forma de hacer marketing, o ya cambió con toda esta Sí. parte digital y la IA. El consumidor está cambiando, se ha vuelto muy savvy y con un acceso total a montones de cosas. Y el liderazgo está Y cambiando, la las formas de liderar y de crear las organizaciones y hacerlas crecer está cambiando. Entonces, para el líder de marketing, para el CMO y para el mercadólogo, es un reto muy interesante, ¿no? De tanto externo del mercado, pero también hacia cómo se construye. Yo creo, no sé tú qué opinas, que va a seguir siendo una gran carrera, una opción profesional
Yo no creo que la inteligencia artificial elimine la función de marketing. Creo que sí la está cambiando radicalmente, ¿no? Y algunas cuestiones del análisis de data que decías, quizá algo de diseño, que ya se generan muchas assets de una manera muy rápida, ¿no? Pero creo que sigue siendo una excelente alternativa profesional, ¿no? Yo creo que va a seguir ahí. Totalmente de acuerdo. Intentaba, ahora que lo decías, recordar, cuando yo empecé, me acuerdo que perdíamos mucho tiempo imprimiendo las presentaciones. Para aquellos que nos van a ver como de la prehistoria, no teníamos el PowerPoint, entonces teníamos que imprimir y luego ibas a la impresora, imprimías en vez de en blanco en una transparencia, para luego proyectarlo en un proyector que era como una luz que proyectaba en la Ay, Dios. pantalla. Sí, y si hacías un pequeño error, tenías que volver a imprimir el plástico, volver a ir a la impresora, Sí. volver a gastar tinta, volver a un desastre en cuanto a tiempo. Y yo creo que un poco como lo que decíais, ¿no? El PowerPoint, que le hemos dedicado mucho tiempo a optimizar el cómo poníamos un chart bonito, ahora lo vamos a hacer muchísimo más rápido. Pero hay una parte de contar una historia que lógicamente la AI te puede ayudar, pero yo no sé si va a poder sustituirte de tal forma que ya no haya ningún pensamiento, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos cuando mencionabas el predictive marketing, creo que es tan difícil predecir lo que vamos a hacer. Somos tan impredecibles los humanos que es cuando creo que hay una parte que, por lo menos a como está hoy la inteligencia o como está en los próximos años prevista, no Ujú. creo que lo pueda sustituir del todo. Sí, como decías, lo va a transformar totalmente y hay muchísimas habilidades que ya no van a ser necesarias porque ya te las van a hacer, ¿no? Y podríamos hablar así de cualquier tipo de... Profesión, sí. Sí, de profesión, ¿no? O sea, pienso ahora todos los conductores, ¿no? Pues va a ser todo coches teledirigidos, pues bueno, creo que el mundo también avanza más lento de lo que pensamos, ¿no? A veces recuerdo Ujú. la película de Regreso al Futuro, que en el 85 hablaba de cómo sería el mundo en 2015, todos los coches estarían volando, estamos en 2025 y hay un dron Y que hay una todo. persona en China, o sea, todavía hay muchos temas de regulación, muchos temas que se tienen que resolver antes de que realmente veamos carreteras por el cielo, que espero que sea pronto, pero me da la sensación que aún queda un tiempo y probablemente ahí nacerán otras habilidades que serán necesarias para asegurar que haya una buena conducción. Y un poco será lo mismo en nuestras áreas de marketing, ¿no? Pero esa parte de estrategia, de pensar si lanzo una marca global, la lanzo local, ¿no? Hay unos temas de futuro, creo que lo explicabas muy bien tú con, se toman decisiones basadas en datos pasados. Para los datos pasados, igual que las rentabilidades, ¿no? Cuando un banco te ofrece, no implican nada con el futuro, con lo cual Sí. sí, siempre va a haber una Claro, parte de claro. decisión humana, ¿no? Bien importante. Y ahí sí Mm. es verdad que ha cambiado mucho el perfil más humano. O sea, recuerdo el otro día hablando con un consejero, era un consejero de una gran multinacional, ya está jubilado, ¿no? Y me decía, es increíble cómo manejáis los equipos ahora. Antes yo era muchísimo más duro. Digo, es que antes, cuando entrábamos a trabajar, yo casi el sueldo lo sabía cuando ya te habían pagado la nómina. No había ninguna pregunta, ¿no? Y hoy en día incluso las tengo a veces en la primera entrevista. Bueno, ¿en cuánto y cómo va a ser? Y si están ya, digo, ha cambiado mucho. También hay que aceptar, hay un mundo diferente, un mundo más evolucionado, con otras posibilidades y probablemente eso también nos tiene que ayudar a adaptarnos nosotros, ¿no? A ese nuevo entorno. Exacto. Sí, y ojalá que los Buenísimo. jóvenes también, los centennials y claro, es especialista en estos temas de diversidad generacional, pero les digo mi opinión así muy rápido. Yo creo que también los centennials tienen que hacer un esfuerzo por adaptarse a nosotros, Sí, porque pues tenemos años de experiencia, porque hemos vivido un montón de cosas y algo tendremos que enseñarles, ¿no? Y así como nosotros necesitamos entender y respetar que ellos ven las noticias en TikTok, pues ellos tienen que entender que nosotros queremos hacer el research, ¿no? Queremos ver los datos, o sea, creo que es mantener esa apertura en todos sentidos, ¿no? sí, probablemente sea un mix de los dos. De hecho, hay una parte muy Exacto. importante de la cultura japonesa, ahora cuando lo oía, ¿no? Que te invita a entender que la gente mayor juega un rol muy importante en ese conocimiento acumulado, adquirido durante muchos años de experiencia. Como dices tú, probablemente también es entender con ellos cómo evolucionamos para movernos más rápido, ¿no? Había el otro día en una startup, Mm, comentaban en una conferencia, ¿no? Good enough is the new perfect, ¿no? Entonces es tampoco nos vayamos al perfecto y le dediquemos tanto tiempo que ya casi la tendencia ha cambiado, porque hoy en día cambia todo tan rápido que ese sí es uno Claro, de los riesgos para las marcas globales si no saben adaptarse un poquito a esos mm, rápidos cambios que claro, están sucediendo, ¿no? En cada mercado sí, o sí, sí. país. claro. Pues al final, ¿no? Como dices, como hablábamos de diversidad de pensamiento y de cultura y tal, también aprovechar esta diversidad generacional y que haya un respeto mutuo de las generaciones pasadas con la experiencia, etcétera, a las nuevas generaciones con todo lo que traen. Y bueno, pues al final creo que será un mucho mejor mundo. Así que Exactamente. no sé, Alberto, si tienes algún tema final que quisieras,
compartir. Juan, Agradeceros el tiempo, espero que sea de utilidad, ¿no? Y Mucho. invitar a todo el mundo a seguir entrando en las áreas de marketing. Creo que toda la parte estratégica es bien divertida, que como consumidores vamos a seguir estando ahí con nuestras preferencias y nuestras necesidades cambiantes como siempre han estado y entenderlas en profundidad para poder ayudar a un mundo mejor. Nosotros lo ponemos aquí porque es nuestro leitmotiv de Grupo Bimbo, ajá. nuestro propósito, ¿no? Pues creo en el nuestro porque alimentamos, pero bueno, hacer un mundo mejor creo que es trabajo de todos nosotros. Entonces les invito a todos a sumarse a esta gran fuerza y aportar su granito de harina, decimos nosotros. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un A verdadero ustedes, gusto y un igualmente. privilegio escucharte. Gracias por todos tus pensamientos y tus insights. Y bueno, vamos adelante y te agradecemos muchísimo este tiempo. Muy bien, muchas Muchas gracias gracias. a ustedes, Gracias. a todos. Bye.